Cuando tenía 20 años, durante el verano antes de mi último año de universidad, conseguí una pasantía en una empresa de servicios financieros en el centro de la ciudad. No era nada especial. La mayor parte del tiempo consistía en introducir datos, trabajar con hojas de cálculo y pasar horas frente a una computadora. Pero pagaban bien y se veía excelente en el currículum. Había otros 7 pasantes trabajando conmigo. Todos estábamos en una sección abierta de la oficina, en filas de cubículos que no ofrecían mucha privacidad, solo lo suficiente para que las conversaciones fueran opcionales. De los 7, 5 me caían bastante bien. Eran estudiantes relajados, gente normal que tampoco se tomaba la pasantía demasiado en serio. Otro chico, Eric, era todo lo contrario. Trataba el trabajo como si fuera una cuestión de vida o muerte. Apenas hablaba y siempre estaba escribiendo en su teclado como si le debiera dinero. Pero el séptimo pasante, Alex, era diferente. Cuando lo conocí, parecía bastante normal, quizá un poco torpe socialmente, pero al principio todos lo éramos. Era alto, delgado, algo pálido, y tenía una mata de cabello oscuro que siempre parecía un poco desordenada, como si no se lo hubiera lavado en días. No encajaba mucho con el estereotipo de pasante de finanzas, pero lo que me incomodó no fue su apariencia, fue la manera en que actuaba conmigo. Al principio fue algo sutil. De vez en cuando aparecía en mi cubículo durante el día. Se inclinaba sobre la pared divisoria, que era bastante baja, así que parecía ridículamente alto, como si midiera más de 2 metros, porque solo su cabeza sobresalía por encima. Entonces inclinaba ligeramente la cabeza, sonreía con una sonrisa rígida y extraña, y comenzaba a hablar con una voz rara, como si estuviera intentando sonar inquietante a propósito. Yo me reía con incomodidad, fingiendo que me parecía gracioso, pero recuerdo haber pensado que era algo bastante extraño para un entorno profesional. A veces decía cosas al azar como, «trabajando duro» o «duramente trabajando, Ronnie», y lo decía con un tono lento, artificial, casi teatral. Luego se quedaba sonriendo demasiado tiempo. Las primeras veces pensé que simplemente estaba siendo raro o intentando destacar. Algunas personas son así cuando están nerviosas en una pasantía, así que no quise darle demasiada importancia, pero empezó a ocurrir más seguido. Todos los días, al menos una vez, veía su cabeza elevarse lentamente por encima de la pared de mi cubículo. La misma sonrisa estirada, la misma mirada y alguna conversación absurda que no tenía sentido. A veces hacía bromas que no eran graciosas o murmuraba frases aleatorias que no tenían relación con nada, y siempre con esa misma voz suave y perturbadora, casi burlona. Los otros pasantes también lo notaron, pero la mayoría lo tomaba a broma. Pensaban que Alex simplemente estaba actuando raro para animar el ambiente. Creo que incluso pensaban que Alex y yo teníamos algún tipo de confianza especial que ellos no tenían con él. Pero algo en la forma en que lo hacía exclusivamente conmigo me hacía sentir incómodo. No era como si yo lo tratara de manera diferente. Era como si yo fuera su audiencia personal. Con el paso de las semanas, sus visitas comenzaron a durar más. Se quedaba inclinado sobre mi cubículo durante minutos enteros, mirándome mientras hablaba. A veces ni siquiera decía mucho, solo me observaba. Yo fingía reír. Decía que tenía que terminar algún informe y esperaba que entendiera la indirecta. Casi nunca lo hacía. Una noche, unas 6 semanas después de comenzar la pasantía, estaba en casa cenando cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Normalmente no contesto números desconocidos, pero estaba esperando una confirmación de una entrega, así que respondí. «¿Hola?» Durante unos segundos solo hubo silencio.
y entonces escuché una voz que reconocí inmediatamente. Era Alex, con exactamente la misma voz extraña que usaba en la oficina. Dijo: «La marea está subiendo. Saca tu bote del agua». Pero esta vez lo dijo más fuerte, casi gritando, como si estuviera recitando un acertijo. Luego estalló en una risa completamente descontrolada y colgó. Lo que me puso la piel de gallina no fue solo la llamada, fue que yo nunca le había dado mi número. Le envié un mensaje preguntando si era él. El mensaje nunca se entregó. Cuando busqué el número, descubrí que era una línea fija. Ahí fue cuando realmente empecé a inquietarme. ¿Cómo había conseguido mi número? Intenté convencerme de que quizá lo había encontrado en algún documento interno de la empresa, pero la forma en que había dicho esa frase no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Y su risa no sonaba como alguien bromeando, sonaba como alguien que realmente estaba disfrutando asustarme. El lunes siguiente, cuando llegué a la oficina, Alex no estaba. Su escritorio estaba vacío. Le pregunté a nuestro supervisor, Martin, si Alex podría haber conseguido mi número a través de la empresa. Martin parecía confundido. Dijo que los pasantes no tenían acceso a información personal de los empleados. Y además, Alex había sido despedido el viernes anterior porque no estaba haciendo su trabajo e ignoró varias advertencias. Entonces, le conté sobre la llamada. Otros pasantes escucharon la conversación y varios dijeron que siempre les había parecido inquietante, que también los había incomodado. Martin me dijo que no me preocupara. Alex ya no trabajaba ahí y no tenía ninguna razón para volver. Durante la semana siguiente estuve esperando que ocurriera algo más, un mensaje, una llamada, un encuentro casual, pero nada pasó. Hasta una madrugada, eran alrededor de las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Me desperté porque pensé haber escuchado algo afuera. Me levanté y miré por la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. En mi patio trasero, entre los árboles y la luz del porche, había una figura de pie mirando hacia mi ventana. Apenas había luz, pero lo reconocí al instante. Era Alex. Durante unos segundos no pude moverme. Solo me quedé mirándolo. Entonces gritó mi nombre, con esa misma voz extraña y cantarina que usaba en la oficina. Agarré mi teléfono para llamar al 911. En ese momento levantó la cabeza y comenzó a reír, la misma risa histérica de la llamada. Le grité por la ventana que estaba llamando a la policía y que se fuera de mi propiedad. Se quedó quieto unos segundos. Luego se dio la vuelta y caminó hacia los árboles detrás de mi casa, todavía riendo. Llamé a la policía, pero como no había entrado a la casa ni había hecho una amenaza directa, no pudieron hacer mucho. Nunca volví a verlo, pero incluso ahora, años después, todavía recuerdo esa imagen. Alex de pie en mi patio, riendo en la oscuridad, como si todo fuera un gran chiste, un chiste que solo él entendía. Tenía 17 años cuando ocurrió todo esto. Era mi primer trabajo de verdad, en una pequeña tienda de comestibles, en un pueblo tranquilo de Vermont. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y donde, honestamente, casi nunca pasaba nada. Al principio me gustaba el trabajo. Era sencillo y la mayoría de mis compañeros eran amables. Con el tiempo empecé a llevarme bien con las cajeras y algunos de los chicos que acomodaban productos en los estantes. Durante las horas lentas, cuando casi no había clientes, nos reuníamos cerca de la entrada de la tienda a platicar. Hablábamos de series, de música, nos burlábamos de algunos empleados más raros o nos quejábamos de los clientes difíciles. Era uno de los pocos momentos del turno en los que no sentía que solo estaba parada detrás de una caja registradora mirando una pantalla todo el día. Dependiendo de quién fuera el supervisor ese día,
el ambiente podía ser relajado o bastante estricto. Si era un supervisor joven, todo era más tranquilo. La gente usaba el teléfono, conversaba y el tiempo pasaba más rápido. Había un compañero con el que al principio casi no hablaba. Se llamaba Sean. Tenía 24 años. Era un poco torpe socialmente, de esos que parecen no entender bien las señales sociales. Tenía el cabello algo largo, pero en esa fase incómoda en la que parece que lo está dejando crecer, aunque todavía no llega a los hombros. Trabajaba en la sección de lácteos, así que casi no coincidíamos. Era callado y educado, y la verdad es que nunca pensé mucho en él. La mayoría de la gente solo lo saludaba con la cabeza cuando pasaba, y él hacía lo mismo. Pero un día me agregaron a un chat grupal de empleados. No me pareció raro. Era un grupo donde hablábamos de cosas del trabajo o mandábamos memes y bromas tontas. Sean estaba en ese grupo. Poco después comenzó a escribirme mensajes directos. Al principio eran cosas normales. Me preguntaba qué días trabajaba o si iba a cubrir algún turno. Pero con el paso de las semanas, se volvió evidente que intentaba acercarse más. Empezó a preguntarme sobre mi vida personal, qué música me gustaba, qué hacía después del trabajo, qué había hecho el fin de semana. Al principio no me pareció extraño. La gente hace conversación, ¿no? Pero había algo raro en el tono. A veces me decía que era linda de una manera que me incomodaba, o hacía comentarios que parecían un poco coquetos. Yo trataba de ignorarlo. Pensaba que quizás simplemente no sabía cómo comportarse con chicas de mi edad. Y además, yo tenía 17 años. Él era bastante mayor. No creo que nadie en el trabajo supiera que me hablaba así. Con el tiempo comenzó a ser un poco molesto. Comentaba cosas que yo publicaba en internet y a veces me mandaba mensajes tarde por la noche. No eran amenazas, no exactamente, pero había algo insistente en él que me hacía sentir incómoda. No sabía cómo decirle que dejara de hacerlo, sin que se volviera incómodo en el trabajo, así que simplemente lo ignoraba. Un día estaba en casa viendo Stranger Things, que sigue siendo una de mis series favoritas. Estaba poniéndome al día con la temporada más reciente, viendo varios episodios seguidos en mi habitación. Un par de días después, en el trabajo, todos estaban reunidos al frente de la tienda hablando sobre series. Yo estaba platicando con algunas cajeras sobre programas de televisión cuando Sean de repente dijo: «¿Te gusta Stranger Things, verdad?». Me quedé congelada. No recordaba haber mencionado esa serie en el trabajo. Solo asentí con la cabeza intentando actuar con normalidad, pero algo me recorrió el estómago. ¿Cómo lo sabía? Le sostuve la mirada un momento. Él solo sonrió de manera incómoda y se fue caminando de regreso a la sección de lácteos, como si nada hubiera pasado. Pero desde ese momento no pude evitar pensar que quizá me estaba observando más de lo que yo creía. Unos días después, el miedo empezó de verdad. Estaba acostada en mi cama, intentando dormir después de un turno largo. La casa estaba completamente silenciosa. Entonces, escuché un ruido suave raspando contra mi ventana. Al principio pensé que era el viento, o quizá una rama rozando el vidrio, pero volvió a escucharse. Esta vez era claramente alguien tocando el vidrio, muy suave, lo suficiente para resultar inquietante. Me levanté y miré entre las persianas. Por un momento pensé que vería a Sean afuera, pero no había nadie. Intenté convencerme de que no era nada, pero no podía dejar de pensar en su pregunta en el trabajo. ¿Cómo sabía que yo estaba viendo esa serie? Un par de días después me volvió a escribir. Esta vez no lo ignoré. Le dije claramente que no estaba interesada. Fue entonces cuando todo escaló. Casi de inmediato respondió: «Bueno, buena suerte cambiando tu dirección». No podía creerlo. En un solo mensaje había confirmado exactamente lo que yo temía. Guardé el mensaje.
Tomé capturas de pantalla. Fui directamente con mi jefe y le conté todo. Estaba sorprendido. Me dijo que no me preocupara, que se encargarían del asunto. También fui con mi papá a la estación de policía local para presentar un reporte. Les mostramos los mensajes y les contamos lo de la ventana. Les expliqué que creía que Sean me estaba acechando. Al día siguiente, en el trabajo, llamaron a Sean a la oficina del jefe. Nunca volvió. Lo despidieron en ese momento y la policía empezó el proceso para una orden de restricción. Pensé que eso sería el final, pero la verdad es que nunca me sentí completamente tranquila, porque si alguien está realmente loco, un papel no lo va a detener. Durante semanas revisaba las cerraduras constantemente. No contestaba llamadas de números desconocidos y evitaba hablar de mis rutinas con cualquier persona que no fuera mi familia. Con el tiempo, el miedo comenzó a desaparecer. Pasaron semanas, luego meses, y no ocurrió nada más. Poco a poco mi vida volvió a la normalidad, pero algo cambió en mí. Aprendí a confiar en mi instinto, a tomar en serio cualquier comportamiento extraño, porque lo más aterrador de toda esa experiencia no fue que Sean intentara hacerme daño, fue lo rápido que alguien aparentemente normal puede convertirse en una amenaza. Todo puede empezar con algo pequeño, un mensaje, una pregunta, un comentario, y antes de darte cuenta, se convierte en algo mucho más serio. Cuando tenía 26 años, comencé a trabajar en una pequeña oficina de seguros en una zona tranquila de Pensilvania. Era el tipo de oficina escondida detrás de un centro comercial pequeño, con una larga fila de escritorios, luces fluorescentes parpadeando y olor a café a todas horas. No era un trabajo emocionante, pero pagaba las cuentas, y la mayoría de mis compañeros me caían bien. Normalmente trabajaba en el turno de día, pero un viernes me pidieron quedarme un poco más tarde porque teníamos que terminar de archivar algunos expedientes. Ese mismo día había una alerta de tormenta fuerte. Desde que me desperté, supe que iba a ser uno de esos días oscuros y lluviosos. A las 3 de la tarde empezó a llover con tanta fuerza que apenas se podía ver el final de la calle. Los truenos sacudían las ventanas cada pocos minutos. La verdad, a mí me gustaba la atmósfera de la tormenta. El gerente decidió dejar que la mayoría de los empleados se fueran temprano antes de que empeorara, pero algunos decidimos quedarnos para terminar el trabajo. Solo otra persona se quedó conmigo, un hombre llamado Tom. Había empezado a trabajar allí apenas 2 semanas antes. Tendría unos 30 años. Era alto, callado y difícil de describir. No diría que era aterrador, pero había algo extraño en él. Siempre parecía estar cerca. Si yo iba a preparar café, él aparecía 2 minutos después. Si iba a buscar papel, él también estaba ahí. Pensé que quizá solo era socialmente torpe. Cuando dieron las 5, la tormenta estaba en su punto más fuerte. Los relámpagos iluminaban todo cada pocos segundos. El trueno hacía vibrar el suelo. La oficina se sentía extrañamente vacía. Tom estaba sentado en su escritorio unas filas más allá, escribiendo algo en la computadora que desde mi lugar parecía puro desorden. Cada vez que levantaba la mirada, lo veía mirándome. Después de 1 hora noté algo raro. No lo había visto levantarse ni una sola vez. Alrededor de las 6:30, las luces comenzaron a parpadear. Ambos soltamos una risa nerviosa, pero él no dijo nada. El siguiente parpadeo duró más, y finalmente, la electricidad se fue. La oficina quedó completamente en silencio. Solo se escuchaba la lluvia. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo con un tenue brillo anaranjado. Dije que quizá era buena idea irnos. Tom no respondió. Escuché el sonido de unas llaves, luego la puerta principal cerrándose con llave.
Murmuró algo sobre que no era seguro salir con la tormenta. Intenté convencerme de que solo estaba siendo precavido, pero algo en su voz me dio escalofríos. Fui a buscar mi bolso y mi chaqueta. Cuando regresé hacia la entrada, Tom estaba de pie mirando por la ventana hacia el estacionamiento oscuro. La lluvia caía tan fuerte que no se veía nada más allá del vidrio. Le dije que iba a llamar a mi novio para avisarle que llegaría tarde. Fui al cuarto de descanso, pero mi teléfono no tenía señal. Intenté usar el teléfono fijo. Tampoco funcionaba. Cuando me di la vuelta para regresar a la oficina, casi grité. Tom estaba parado en la puerta. No lo había escuchado acercarse. Sostenía una linterna debajo de la barbilla, iluminando su rostro desde abajo. Tenía una media sonrisa, como si le pareciera divertido. Le dije que me había asustado. Intenté reír. Le pedí otra vez que abriera la puerta, pero volvió a decir que no era seguro salir todavía. En ese momento empecé a sentir verdadero miedo. Volví a mi cubículo para recoger mis cosas. Cuando levanté la mirada unos minutos después, Tom ya no estaba. Aproveché el momento. En lugar de ir a la puerta principal, caminé hacia la puerta trasera que daba al estacionamiento donde estaba mi coche. Cuando llegué, el picaporte no se movía. La puerta estaba cerrada con una cadena y un candado desde adentro. Nunca habíamos hecho eso antes. Entonces, vi el resplandor de la linterna al fondo del pasillo. Corrí al pequeño cuarto de suministros y cerré la puerta en silencio. Escuché a Tom caminar lentamente por el pasillo. Luego escuché su voz llamando mi nombre. Decía que solo quería asegurarse de que estaba bien. No respondí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. La luz de la linterna pasó por debajo de la puerta. Luego desapareció. Esperé unos 10 minutos. Finalmente reuní valor y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío. La linterna ya no se veía. Caminé con cuidado hacia la entrada y cuando doblé la esquina me quedé paralizada. La puerta de vidrio estaba completamente destrozada. La lluvia entraba al edificio empapando la alfombra. Tom había desaparecido. No sabía si estaba afuera, pero supe que esa era mi única oportunidad. Corrí bajo la lluvia hasta mi coche. Estaba temblando tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Arranqué y me fui del estacionamiento sin mirar atrás. Al día siguiente, llamé a la oficina y conté todo. El gerente no me creyó al principio, hasta que llegó y vio el vidrio roto. La policía investigó. El coche de Tom seguía en el estacionamiento. Las llaves estaban en el asiento. Su teléfono, su cartera, todo. Las cámaras de seguridad habían sido apagadas manualmente antes del apagón. Nunca volvieron a encontrar a Tom y yo renuncié un mes después, porque después de esa noche ya no podía trabajar tranquila en un lugar cerrado como ese.